Es jueves, día de nuestra sección de análisis jurídico con el licenciado Jesús Díaz Dircio. Jesús Díaz, buenos días. Buenos días, Evaristo, buenos días, público. Oye, qué interesante, ¿no? Que quieren los neoliberales borrar la historia. Pues que los libros de texto son diferentes, dijo. De una estrategia que pudiera impactar en el control con la población. Es algo que se ha mencionado muchas veces. ¿Y qué ha pasado? Dijo el arqueólogo, ha pasado en todas las civilizaciones, en todos los imperios. Lo que no les conviene, ¡pum!, lo desaparecen, ¿no? Sí, con un propósito probablemente, ¿no? El tener controlada a la gente. Sin duda ninguna, qué interesante tema este. Bueno, pero ahora vamos ya al nuestro, Jesús. El tema de hoy, muy interesante, porque en los últimos días, usted habrá visto en las redes sociales que hay anuncios, hay señalamientos directos, particularmente contra servidores públicos o ex servidores públicos que son deudores alimentarios. Un tema que aquí ya habíamos platicado y que decíamos las posibilidades de la ley de alcanzar a estas personas que no cumplen con lo que les corresponde. Y hoy vemos que ha tomado fuerza este movimiento de mujeres, que entre ellas se comparten estas imágenes. Oye, debes tanto, paga. Sí, ¿verdad? Ahí estás en el cargo público, pero tus hijos ahí sin comer. ¿Qué situación está? Primero, Jesús, revisemos el tema de los deudores alimentarios nuevamente, un repaso, porque además también en los últimos días ya estamos escuchando sentencias con quienes no cumplen y se van a la cárcel. Sí, desde luego que no es un tema nuevo. Hemos hablado en otras ocasiones sobre pero además, como le he mencionado, el sistema jurídico mexicano ha venido evolucionando y cada vez se va buscando mecanismos que permitan obligar a las personas a cumplir las responsabilidades que tienen, ¿no? Tratándose del cumplimiento de las obligaciones alimenticias, pues cumple el deudor alimentario. Se le denomina deudor alimentario el que tiene la obligación de pagar los alimentos o la pensión correspondiente a los alimentos. Los alimentos no solamente es como tal dice la palabra, sino estos incluyen vestido, calzado, educación, claro, salud y todos los que conllevan pues la subsistencia y desarrollo de las personas. Entonces, si se cumpliera con la obligación alimenticia, voluntariamente esta se hace a través de asignando una pensión por parte de los obligados o incorporándolo a su seno familiar. Esto se comenta porque, pues desde luego, cuando se trata de un incumplimiento, estamos hablando de una controversia, de un conflicto que existe entre el que está obligado de pagar esa pensión y el acreedor, que es el que tiene que recibir esos alimentos. Entonces, de tal manera que cuando ya estamos frente a una controversia, se derivan muchos mecanismos procesales que permiten sancionar en la forma en la que tú estás comentando, ¿no? El hecho de que un deudor alimentario tenga que ser sentenciado pudiera permitir inclusive que tuviera que estar en la cárcel en materia penal y materia civil, inclusive poder ser embargado de bienes que tuviera que garantizar los alimentos. Entonces, todas esas obligaciones están legalmente fundadas dentro del sistema jurídico mexicano, y si es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Todos, en la actualidad, si hablamos de una pareja que tiene conformada una familia y ambos contribuyen al desarrollo de sus hijos, pues están cumpliendo la obligación. Cuando estas familias llegan a tener discrepancias o separaciones, y es donde empieza el conflicto del pago y el cumplimiento de las obligaciones. Claro, ahora vamos a esto que ya estamos viendo. Por un lado, sentencias contra deudores alimentarios. No es cosa menor, es un tema legal, debidamente. Esto para quienes puedan creer que pues no les doy nada y me engaño, digo que no trabajo, en fin, para todas esas personas que pudieran pensar que esto no tendría consecuencias, ¿no? Sí las tiene, tratándose de las cuestiones penales, incluso se cuantifica en días o en años de cárcel, tratándose del incumplimiento que excede un lapso de 30 días naturales, se puede actuar de manera penal para poderles imponer una sanción ante el tal incumplimiento, siempre y cuando no esté justificada esa parte.
Eso es por cuanto a las personas que consideran denunciar un hecho penal como incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria. Pero civilmente, tratándose del derecho de familia, las personas cuando generan conflictos no solamente se derivan muchas veces del pago de la pensión, sino también de la forma en la que las personas se separan. Entonces se regula todo el proceso para poder establecer las bases en las que se va a continuar en esa cumplimiento de obligación alimentaria y sobre todo en ese tipo de relaciones que se han desintegrado. De ahí que el derecho de familia o los tribunales familiares tengan la principal competencia para conocer de la forma en la que se van a designar las cantidades de pensión. Algo muy importante recientemente, y creo que era el motivo del tema, es la difusión o publicación sobre los deudores alimentarios. Esa difusión o divulgación relacionada a los deudores alimentarios que exhiben inclusive a los deudores no es un precepto nuevo, sin embargo ha recobrado actualmente ha sonado mucho porque se han generado a recientes fechas nuevas normas que permiten la sanción en la publicación de ese incumplimiento. Eso no quiere decir que sea nuevo. En el año 2011, en el Sistema Jurídico Mexicano se implementó el Registro Nacional el Registro de Deudores Alimentarios, pero por estado. Entonces, aquí en Morelos, por ejemplo, en el año 2012 se reforma el código y se implementa el incumplimiento, el registro de deudores alimentarios en el registro civil. En la actualidad, hace no más de un mes, creo que aproximadamente, el Senado de la República aprobó un registro nacional de deudores alimentarios derivado de la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes. En estos momentos estamos viviendo una transición a nivel nacional relacionada a las normas o legislaciones que se han homologado para que a nivel nacional se apliquen de una manera igual. Es decir, antes de estas reformas, que inclusive se han escuchado mucho en las noticias, el procedimiento que se sigue para enfrentar ese tipo de juicios se hacían de acuerdo a los códigos estatales. Y actualmente se acaba de aprobar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que lleva a que todo el procedimiento se homologue a nivel nacional y los juicios sean idénticos en toda la República, tal como se hizo en materia penal en los juicios orales. En la actualidad también se ha pronunciado que van a ser juicios orales y esto homologa esas circunstancias. De ahí que también las sanciones que puedan implementarse dentro de un procedimiento deban de ser homologadas, y es de ahí el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, pero eso no quiere decir que los estados en la República no lo tuvieran implementado. Aquí en Morelos sí se contempla en el artículo 44 del Código Familiar, que establece que después de un término de posterior a 90 días se pueda hacer el registro en el registro civil. Aquí se considera el registro civil, para que quede inscrito como deudor alimentario, en el sentido de que pues pueda ser exhibida ese incumplimiento. En la actualidad, con las reformas, se pretende hacer que el sistema DIF de los estados o de la República tengan una base de datos que pueda ser consultada por los interesados o los que tengan interés jurídico en el asunto. Lo cierto es que el hecho de difundir o divulgar el incumplimiento de la pensión alimenticia o de las obligaciones de asistencia alimentaria sí es legal, tratándose de que viene de una sanción en un procedimiento en el que tiene todas las oportunidades para demostrar que cumple con la obligación. Es decir, cualquier persona que tenga la obligación de pagar una pensión o una obligación de asistencia alimentaria tiene la oportunidad de demostrar que ha cubierto esa obligación mediante un juicio, y en ese juicio, si no lo acreditase, pues tendrá que ser condenado, y de ahí que viene la sanción en la exhibición. Volviendo al tema que se me propuso para el día de hoy, estamos hablando de que si es legal esa difusión. Exacto. Esa difusión, tratándose de los procedimientos, sí constituye una legalidad, tratándose de una sanción que previamente tuvo un procedimiento que cumplió las formalidades esenciales para tanto la persona que lo demandó como la persona que se defendió, y finalmente concluyó en una resolución que se tipifica o se establece que es deudor alimentario o no cumplió con la obligación, y ahí se viene el registro de ese incumplimiento.
tratándose de un registro, siempre van a ser públicos estos y desde luego va a tener posibilidades de consultarse. La forma de salir de un registro de esa naturaleza pues es cumpliendo con la obligación, lo que nos lleva a que sí es una sanción, pero que también tiene la restitución en cuanto a la obligación que uno tiene. Es legal tratándose de un procedimiento de este índole judicial. ¿Y tendrían que citarlo en la publicación? Sí, de los requisitos que lleva el registro es el nombre, el número de acreedores alimentarios, el procedimiento en el que se condenó al pago, los datos de identificación del juicio, el acta de nacimiento o entroncamiento entre el deudor y acreedor. Entonces, el CUR del deudor. Entonces, hay datos específicos que determinan o identifican claramente a la persona de la que se está hablando. Entonces esos registros pues son públicos y los pueden consultar precisamente para evitar que esa circunstancia suceda, ¿no? Es decir, para cualquier deudor, el de estar en una lista de morosos pues implicaría un problema que tendrían que ellos que resolver cumpliendo o poniéndose al corriente, porque se cancelaría esa inscripción si cumple con la obligación. Claro. Pero más allá de eso, en la actualidad las reformas, porque comentaba, eso es algo que ya tiene un antecedente, pero de acuerdo a las reformas en el Registro Nacional que se propuso y que se fue aprobado, las sanciones son mayores. Incluso se habla de que no puedes sacar una licencia de conducir o se puede cancelar tu licencia de conducir, no puedes realizar un trámite de compraventa en una propiedad porque tendrías que acreditar tu identidad y se tendría que consultar si eres moroso. No se podrían casar, tal vez. No se podrían casar, derecho migratorio, no podrías salir del país si tienes alguna deuda de asistencia alimentaria. Entonces, en la actualidad se han impuesto mayores sanciones derivadas del registro. Anteriormente solamente era el registro para que todo el mundo se enterara que tú debías. Claro. Pero en la actualidad prácticamente te están obligando que en tu vida normal o social debas cumplir con ese requisito para poder incluso hasta tener la credencial de lector, hacer trámites en ese sentido. Y para ser candidato para también. Ser candidato también, si hubiese alguna incumplimiento y estuviera registrado uno en ese padrón, pues obviamente esa sanción nos lleva hasta no poder ocupar un cargo público, ya sea por elección o por designación. Pero las sanciones se han venido incrementando al punto de generar que en la obligación se cumpla. Tratándose del derecho humano a los alimentos, que es un derecho humano reconocido internacionalmente, pues es la forma en la que en la actualidad se están buscando mecanismos y se están implementando para que ese cumplimiento se dé. Hablándose en números, mencionaban dentro de las estadísticas que en un conflicto o en una familia o hijos que se derivan de una controversia de esta naturaleza, 7 personas no cumplen con la obligación, mientras tanto de cada 10. De cada 10, entonces hablamos que hay un 70% altísimo, ¿no? de índice en el incumplimiento de la obligación. Entonces esas medidas que se han adoptado es con la finalidad pues de obligar a cumplir con las sanciones que legalmente resultaran de un procedimiento, no así nada más. Volviendo al punto de que si es legal la publicación. Si la ponemos acá, no incurrimos en ninguna... Sí, tratándose, por ejemplo, en algún momento yo había hablado en un tema relacionado a que nadie se puede hacer justicia por su propia mano, así se denomina el tema. Se explica con claridad en el sentido de que nadie puede señalar a alguien, ser responsable de un acto ilegal sin haber existido un procedimiento previo en el que saliera condenado. Es decir, no le puede decir llamar a nadie ratero o etiquetarlo con algún adjetivo si no ha habido una sentencia que lo haya situado en esa situación. Entonces, igual con los morosos o los deudores de asistencia alimentaria, no se puede señalar como incumplido en un registro particular, en una publicación particular, pues estarías violentando la presunción de inocencia, ejerciendo el derecho. Pero dado que ya está conocido, que está registrado, que ha sido condenado ahí en el tribunal, sí se puede. Es legal, entonces sí existiría la legalidad tratándose de que hay un procedimiento en el que se acredita el incumplimiento de la obligación y te sitúa en la calidad de moroso, sin perder de vista que la morosidad, de acuerdo a la legislación civil, se considera después de los 90 días.
esas circunstancias están reguladas por la ley y obviamente hay una legalidad en la publicación de esta información. Ahora, la información que se publica es que inclusive el número de pensiones que adeuda y la cantidad que adeuda. Entonces va a haber un registro, hay un registro ya desde hace ya tiempo que se puede consultar. Aquí en Morelos el registro civil, en la actualidad con las reformas. Pero ahí los tienen que inscribir alguien, ¿no? Sí, el juez, mediante la orden que el juez te da. Si la gente no lo hace, no va a haber esa lista, ese registro. Es correcto, y ese registro se genera a través de la resolución o sanción que la autoridad señale por el incumplimiento, pero a su vez se cancela pues si cumple, ¿no? Claro, claro. Es tan sencillo como asignar una pensión que pudiera proporcionar para el cumplimiento de esa obligación o incorporar a sus hijos al seno familiar del deudor. Tratándose de que el deudor no es exclusivo el varón, sino también incluso hay mujeres que en la actualidad en los acuerdos o convenios que realizan con sus parejas o progenitores deciden quién queda con la custodia, y de acuerdo al que tenga la custodia el otro tendrá la obligación de proporcionar los alimentos, y en la actualidad han sido mujeres y hombres. Claro, también hay que decir eso, ¿no? Que a veces las mujeres renuncian a mantener a los hijos, tenerlos con ellas. Incluso así como hay deudores alimentarios dentro de la clasificación o dentro del de la estadística, en esas incluyen también mujeres deudoras. Así es. Ahora vamos a ordenar todo esto, Jesús. Primero, el tema se deriva de estas publicaciones de que fulano de tal es deudor, paga lo que debes. Y bueno, eso se interpretaba también como acoso, como difusión indebida de imágenes, pero ya nos está aclarando el licenciado que no, si hay una sentencia y es un dato público, se puede conocer. Desde luego, pero si no lo existe, claro, ese sería el riesgo, habría que saber. Segunda cosa, bueno, sobre este mismo punto, hay un funcionario, Jesús, que pues ahí lo publicaron y después publicaron que ya pagó. O sea, como estaba buscando, suponemos, un nuevo cargo público, pues sí funcionó la estrategia, ¿no? Sí, el propósito de ese tipo de publicaciones o registros o incluso datos que se generan a consecuencia del registro público de deudores alimentarios, pues la intención principal es de que se pongan al corriente, cumplan con las obligaciones, y desde luego que tendrán que salir de esos registros. Como en la actualidad muchas veces se ha considerado otro tipo de registros también, como el buro de crédito, que de repente la gente que pretende hacer un crédito aparece en el buró y no le prestan lo que quiere. Entonces es prácticamente una circunstancia similar. Si no tienes si no has salido de ese registro, pues vas a tener muchas otras limitaciones. Correcto. Como la función pública que estás mencionando. Perfecto. Entonces en este repaso diremos pues que si se ven publicaciones, simplemente hay que confirmar que sea una publicación real, ¿verdad? Porque también se puede aprovechar la gente para tratar de afectar a personas que no son deudores realmente. Número 2, y me parece muy importante esto que nos está comentando el licenciado, que ya está en proceso, en camino, una nueva serie de sanciones para los deudores alimentarios. Pronto yo esperaría que se estaría viendo esta situación. Por lo pronto creo que la semana pasada se aprueba que no pueden ser candidatos los deudores alimentarios, o estaban buscando las mujeres que también los hombres maltratadores que tuvieran denuncias no pudieran ser candidatos a ningún cargo de elección popular. La otra cosa importantísima que nos revela aquí el licenciado, bueno, aquí ya habíamos pasado la nota de que en Tlaquiltenango sí hay un registro de deudores alimentarios. Así las mujeres, si se van a casar, pues van y ven si está en el registro, ¿no? Hasta este momento, nos decía la encargada, es lo único que se puede hacer. Ya más adelante se buscaría que se aplicaran sanciones. Y como último punto, me parece también medular decirle a los deudores que si hay un proceso en su contra, hasta en la cárcel pueden dar, ¿no? Sí, es correcto. Ese registro del que mencionas en Tlaquiltenango está regulado en el Código Estatal, es Código Familiar del Estado, que los registros civiles deban mantener ese registro, es decir, ya desde el 2012. Pero todos, ¿verdad? Todos, sí. Ahí ¿No se le hace publicidad? No, esa es parte de las circunstancias en las que a veces caemos cuando no hay difusión. Claro. La gente, mientras no tenga ese problema, pues no acude a documentarse o a informarse. Y los que lo tienen, pues
aún sacando ese resultado, pues no lo publican. Comúnmente es un problema muy personal que queda en el sentido de las personas. Y es que luego no te imaginas quién está en esa lista, ¿no? Como estos personajes de los que estamos hablando, ¿no? Pero ya en la actualidad, tratándose de que eso se ha traspolado a la vida pública, ya en relación a los cargos de elección, a los servidores públicos, a transitar conduciendo por la licencia, al no tener una credencial de elector, a no poder celebrar una escrituración, no poder salir del país, ya es una sanción mayor que obliga al deudor a regularse para tener una vida claro, cómoda, ¿no? Finalmente te están restringiendo de muchos hechos, pero debe ser aquí tomado en cuenta que eso sucede cuando existe un procedimiento para ese fin. Definitivamente. No es a capricho de las personas, desde luego, ¿no? Exacto. Siempre que exista un procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales, como es el notificar a las partes, el acudir a un tribunal, el ventilar sus razones para poder justificar, ya sea el cumplimiento o incumplimiento, porque por mi experiencia te puedo comentar que en muchos de los procesos no son necesariamente verídicos. En muchas ocasiones hay demandas que no tienen el sustento. Por ejemplo, el hecho de demandar en incumplimiento de la obligación, pero en el procedimiento se demuestra que sí hubo un cumplimiento. Entonces dices tú, bueno, ya te metí en un problema y ahora imagínate que te registren cuando tú siempre has cumplido. Así es. Entonces ahí sí es muy importante ver las circunstancias de cada caso en concreto, porque no todos están en la misma circunstancia. El deudor alimentario no es el que no satisface las necesidades del exigente o de la exigencia del acreedor. Muchas veces, y en estos casos se debe considerar las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor. ¿Por qué? Porque a veces las posibilidades del deudor son limitadas al trabajo que tiene y no puede el acreedor exigir una cantidad mayor. ¿Por qué? Porque sería imposible que la cubriera. Entonces ahí, y nadie está obligado a lo imposible, dicen los abogados. Es correcto, nadie está obligado a lo imposible, razón por lo cual en un procedimiento de esta naturaleza se tiene que acreditar que las posibilidades del deudor puedan cubrir esas necesidades del acreedor, pero si no está en posición de hacerlo porque económicamente no tiene esa posibilidad, y es de ahí que la ley establezca con motivo justificado, ¿no? Por ejemplo, si una persona es incapaz de trabajar porque tuvo algún problema de salud, pues se entiende que no va a poder cumplir con la obligación alimenticia y estaría justificada ese incumplimiento. Entonces, esas hipótesis las contempla la ley y siempre tendrán que ser valoradas a la luz del procedimiento y de la sanción que emita un juez, no las personas en particular. Perfecto, nos vamos a quedar con eso, Jesús. Tener cuidado entonces, confirmar que hay un proceso, que hay una sentencia para declarar a esa persona deudor alimentario, para entonces proceder con todo esto que ya estamos viendo, esta exhibición, estos señalamientos, estas advertencias incluso de que se pague. Y bueno, aprovechar para exhortar a hombres y mujeres a pensar, ¿verdad? Antes de tener hijos, de tener familia, para no caer en una situación como esta, tan penosa, tan lamentable, y que hoy ya tiene mayores consecuencias. Yo supondría que si son para el hombre, pues también para la mujer, ¿no? Desde luego, el acreedor, el deudor, perdón, puede ser cualquiera de los. Así es, y las leyes se aplican igual. Igual para ambas partes. Y ya veremos cuándo están en vigor todas estas situaciones, no sé en qué tiempo. Actualmente está en vigor, el Estado tiene regulada esa parte. Pedir, ¿o cómo? En el momento del que inclusive en la admisión de las demandas de índole alimenticio, el juez hace la prevención o hace el apercibimiento al que se le demandó de que cumpla con la obligación, si no va a ser registrado, o sea, ya se lo anticipa. Okay. Y como lo mencionaba, es falta de difusión, la gente no lo conoce, pero dentro de los procedimientos se aplica, o sea, ya son hechos que se aplican de hace mucho tiempo, pero en la actualidad se están homologando a nivel nacional y el registro nacional va a implicar mayores sanciones, como el que se consulte ese registro para poder hacer un trámite administrativo. Así es. Pero es algo que ya se implementa. Y ahí es donde ahí sí va a empezar a resultar efectivo todo este procedimiento, ¿no? Porque le dicen uno, no, pues mira que te voy a demandar, haz lo que quieras, mira que nada. Pero a la hora de la hora, si esto ya es una realidad, ya no va a ser tan sencillo evadir la ley. Pues muchas gracias, Jesús. Bien, Evaristo, estamos para servirles cualquier
Muy interesante este tema que estamos viendo nacer en nuevas vertientes, ¿verdad? Es correcto. Y vamos a ver, si usted es deudor, pues póngase al corriente antes de que vengan las elecciones o pueda usted querer hacer una vida aparte o en otro lugar, en fin, ahí están las restricciones y aquí estaremos también hablando del tema para socializarlo, para entenderlo, porque hoy todavía es poco conocido. Excelente día, Jesús. Excelente día, Evaristo. Buenos días, público.